todas las oportunidades que he tenido y realmente los equipos de talento que me han acompañado especialmente en mi última época en IPG Media Brands, que son los últimos 7 años, las oportunidades que me han dado y cómo me han acompañado para explotar al máximo lo que eran mis talentos. Porque yo llevo casi 20 años trabajando en esto. Cuando yo empecé, todavía convertíamos los números a pesetas para hacernos una idea de la magnitud. Empiezo en 2006, hago el curso de estudio de publicidad, hago el curso superior de agencias de medios, mientras trabajo en una agencia, que en aquel momento era una agencia de servicios plenos. Eso ya no existe, y algunos, si sois muy jóvenes, no sabréis de qué va esto. Pero era una agencia donde en un mismo edificio estábamos medios, creatividad y cuentas. Claro, era un mundo disfuncional, era un 13 rue del percebe casi, cómo nos relacionábamos entre nosotros. Y ahí a mí ya me entra la curiosidad de cómo funciona este mundo. Porque yo soy de letras puras, es decir, la parte física te la dejo a ti, y yo quería saber cómo se relacionaban las personas, cómo nos comunicábamos y cómo no nos comunicábamos, que ocurría en muchas ocasiones. Estoy 4 años trabajando ahí, nos compra una multinacional. Ahí empiezo a ver otras dinámicas, otras maneras de funcionar, otras maneras en que las personas se relacionan, y me llaman de Carrefour, de un cliente, y yo, que me siento muy joven, digo, pues voy. Y allí mi mundo se abre todavía más, porque ya no era solo cuentas y creatividad, ya teníamos todas las P's del marketing, teníamos explotación, teníamos las tiendas, o sea, era un universo enorme de un montón de personas que en muchas ocasiones buscaban objetivos diferentes. Estoy 6 años allí, tengo la oportunidad de trabajar en muchos equipos, el marketing puro, incluso ser un mystery shopping dentro de mis propias tiendas, pero me había perdido algo. Me había perdido la explosión digital. Yo me fui de la agencia cuando el equipo digital eran 2 personas. Y ahora era todo, era la mitad. Y dije, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o me voy a donde realmente se cuecen las habas? Y me volví a agencia. Me volví al otro lado después de 6 años en cliente. Y ahí no solo dije, me voy a volver a agencia y voy a luchar por aprender y por formarme en el mundo digital, sino que además me voy a ir a Barcelona. ¿Por qué no? Algo un poco más difícil, añade el catalán a todo lo que tenía que aprender. Pero allí que me fui. Y además me fui a un cliente que para mí era como el parque de atracciones. Yo tenía la distribución muy dentro de mí, después de haber trabajado en Carrefour, y me voy a Nestlé. Me voy a Nestlé, que es eso, el parque de atracciones. Todo tipo de dinámicas, todo tipo de líneas de negocio, de productos. Estoy allí durante 2 años como manager y luego doy el salto a directora. ¿Cuándo? En pandemia. Entonces, pandemia, cliente nuevo en onboarding, equipo nuevo, todos a distancia, temiendo por nuestra vida, y llega un punto en el que la responsabilidad hace conmigo ¡pup! Y el equipo de talento de IPG Media Brands me dice, oye, igual necesitas ayuda. Mira a esta coach, que te acompaña. Y me acompañó no solo a mirarme a mí por dentro y a ver cómo yo era hiperresponsable o cómo yo sentía que todo dependía de mí, no, también a ver cómo las personas funcionan, cómo las personas se relacionan entre sí. Esto me lleva a que, con la suerte de tener un equipo fabuloso trabajando en Nestlé, yo empiezo a mirar cada vez más hacia adentro, porque me di cuenta que realmente las empresas son organismos vivos y las personas somos las células, y cómo nos relacionemos es lo que hace que funcione. En el año 2002, otra vez acompañado por el equipo de talento y teniendo en cuenta cuáles eran mis inquietudes, que miraban más para adentro que para afuera, me moví internamente al equipo de tecnología, procesos y operaciones, a conectarlo todo. Justo antes hablabas de lo importante que es la tecnología, pero que sola ya no es diferencial, sino que es cómo las personas se conectan con la tecnología. Y ahora mismo mi vida es hablar con personas, entender cómo funcionan, entender, construir conjuntamente cómo se hacen las cosas, cómo podemos hacerlo mejor, cómo la tecnología nos ayuda, pero no nos sustituye en absoluto, y también a veces en mediar en conflictos, porque hay que entender cómo es la gente. Y por eso el año pasado, viendo que hablaba tanto con la gente y que podía sacar algo mejor, empecé a formarme en coaching, y esto me lleva a hacer mejores preguntas, y me lleva a entender lo que la gente necesita y a ese propósito. Y ahora estoy súper convencida, teniendo en cuenta lo que hago en mi día a día, que la conexión es importantísima, que el talento, la capacidad de las personas a mejorar, la capacidad de hablar entre ellas, de reconocer, de permitir, de ser generosas, es lo que hace que las compañías triunfen.